hace perder a cada europeo 2.000 euros. Los jefes de Estado y de Gobierno han acordado duplicar sus esfuerzos para luchar contra el fraude fiscal y evitar las grandes pérdidas económicas que supone la evasión de impuestos. Es el tema de nuestro debate de hoy. Nos acompañan Pablo Zalba, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Antolín Sánchez Percedo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarme. Y Billy Meyer, bienvenido también. Un placer. La pérdida de 1 billón de euros por fraude fiscal es una brecha casi demasiado ancha para permitírnosla, pero ¿es el único motivo para luchar o para plantearse un cambio en la política fiscal o hay más? Hombre, es un motivo más. Otro motivo importante es una cuestión de justicia, que yo creo que aquellos ciudadanos y aquellas empresas que pagan sus impuestos, pues es injusto que otras ciudadanos, otras empresas se beneficien de una situación más laxa en cuanto a los impuestos en ocasiones incluso de evasión. Pero yo creo que es algo importantísimo en este contexto, más aún cuando estamos haciendo un esfuerzo ingente en numerosos países en aras de la consolidación fiscal, y entonces yo creo que es más apremiante que nunca pues hacer un esfuerzo para evitar que ese billón de euros pues suponga un perjuicio para las arcas públicas. Se ha apuntado que es por primera vez, o a lo mejor no por primera vez, pero sí que se ha subrayado la importancia de que la Unión se esté planteando recaudar más dinero en vez de recortar los gastos. Pero quizá el sistema fiscal en casi todos los países miembros sigue siendo demasiado complicado y demasiado costoso. ¿Eso se podría simplificar? Sí, sin duda alguna. Y para combatir la evasión y el fraude fiscal, uno de los requisitos fundamentales es simplificar los sistemas fiscales para ayudar que las familias y las empresas puedan cumplir mejor sus obligaciones, tener en cuenta criterios de proporcionalidad para que las pequeñas empresas pues tengan más facilidad, también para cumplir sus obligaciones sin demasiadas cargas y que los impuestos pues sean más sencillos. En muchas ocasiones la complejidad fiscal lo que dificulta es el cumplimiento y lo que debemos tratar es de que los Estados pues dispongan de los recursos necesarios para hacer frente a sus responsabilidades frente a los ciudadanos. No podemos permitir que haya parásitos en la sociedad que se benefician de la riqueza que existe en la sociedad y que no pagan el precio de la civilización. Entre esos parásitos que usted menciona, quizá a los que más se señala como culpables son a las multinacionales, a las grandes empresas que buscan cómo intentar evadir impuestos porque hay a lo mejor algún vacío legal. ¿Se puede luchar contra eso? ¿Es fácil? Es fácil si se lucha contra el sistema. Este es un sistema corrupto que necesita los paraísos fiscales. Porque es así porque si no, no se entendería que de forma periódica, cada cierto tiempo, hay un compromiso internacional en la lucha contra los paraísos fiscales. Hay que recordar que en el G20 en Washington del 2008 y después en el G20 de Londres del 2009, el compromiso formal del G20 con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial presente fue acabar con los paraísos fiscales. Del 2008, al 2009 al 2013 han pasado muchos años. ¿Por qué no se acaba con los paraísos fiscales? Porque forman parte de este sistema corrupto. La desregulación del mercado, este Dios por el que se nos quería hacer creer que se podía construir la Unión Europea, la desregulación del mercado da lugar a la estafa financiera, da lugar a la deuda odiosa y da lugar también a los paraísos fiscales. Si fuéramos capaces realmente de tener un compromiso, no de la Unión Europea, que no tiene competencias, de los Estados miembros, pues la resolución que acabamos de aprobar, aprobamos una todavía mucho más dura en el 2010, más dura que la que hemos aprobado, pues sería una realidad, pero no hay ninguna voluntad política. Y una parte muy importante del dinero negro se oculta en paraísos fiscales europeos. Vamos a subrayar esto que apuntaba nuestro invitado Billy Meyer. Es verdad que no hay voluntad política de acabar con los paraísos fiscales. ¿Por qué ahora puede ser el momento y no ha sido antes? Bueno, yo creo que en ocasiones las crisis son oportunidades y es verdad que hoy estamos concienciados más que hace algunos años, incluso hace algunos meses, en que tenemos que ser extremadamente cuidadosos a la hora de gastar un solo euro y a la hora de intentar ingresar el máximo posible sin aumentar la presión fiscal. Por tanto, yo creo que el contexto es diferente y creo que también es una oportunidad para intentar erradicar o poco a poco erradicar o minimizar la evasión fiscal y los impuestos. Y yo no tengo ninguna duda también que en el proceso que nos vemos inmersos de unión fiscal también quedarán menos
reductos legales para que las empresas puedan dejar de pagar impuestos o minimizar sus impuestos, que a veces efectivamente son, como decía usted, vacíos legales, que no estamos hablando solo de actitudes ilegales. Por tanto, yo creo que es el momento, desde un punto de vista de la conciencia de los ciudadanos y de la conciencia de los políticos, y también es el momento, desde el punto de vista europeo, que ese avance hacia la unión fiscal hará, en mi opinión, más difícil el evadir impuestos. En esos paraísos fiscales no están solamente fuera de la Unión, como señalaba Willy Meyer, también hay pseudoparaísos fiscales dentro de la Unión. Austria, Luxemburgo, Reino Unido por sus colonias se han señalado como tales. ¿Cómo han reaccionado estos países a esta nueva directiva que plantea la Comisión, que aparentemente se va a aprobar, por lo menos hacia finales de año? ¿Están realmente decididos a cambiar su actitud, a perder esa captación de capitales en pro de una mayor transparencia? Bueno, en la Unión Europea se lleva años trabajando para conseguir que la fiscalidad del ahorro sea transparente, es decir, que cada uno de los ciudadanos europeos puede invertir su dinero en donde quiera, pero que cumpla sus obligaciones fiscales. Entonces, esta directiva lo que pretende es que exista una transmisión automática de datos y que, por lo tanto, se haga realidad que los residentes obtengan los beneficios del mercado interior, pero que luego cumplan también sus obligaciones como ciudadanos y sus responsabilidades. Luxemburgo y Austria son los países que en este momento han puesto más resistencias, porque quieren que este esfuerzo que se realice también se vea acompañado por otros estados que están fuera de la Unión Europea, pero muy conectados con el sistema financiero de la Unión Europea, como es el caso de Suiza, Mónaco, San Marino, Liechtenstein, y que por lo tanto es necesario también negociar con estos países para conseguir que no van a obtener ninguna ventaja como consecuencia de este avance en la Unión Europea. Pero en cualquier caso, es muy importante que la fiscalidad del ahorro, que es decir, la fiscalidad de los capitales, que son los móviles, a nivel europeo sea totalmente transparente, que los ciudadanos cumplan sus obligaciones, y esto yo creo que es un paso muy importante para que la Unión Europea, una vez que cumpla sus deberes dentro, pueda trabajar también para que en el mundo sea posible que exista transparencia y que se haga una auténtica lista negra de los países que no cooperan y que estos países pues sufran las sanciones y las consecuencias de que sus empresas no van a poder operar normalmente con el resto de los Estados miembros, de que existen restricciones, y esto yo creo que puede ser una vía muy efectiva para combatir el fraude fiscal. Nosotros hemos trabajado para situarlo en la agenda europea, los socialistas, y estamos satisfechos de que ahora, por fin, realmente se esté debatiendo al máximo nivel. Pero usted le señalaba, existen pseudoparaísos fiscales dentro de la Unión, pero también existen fuera, y quizá una de las resistencias de estos países a dejar de ser paraísos fiscales es que no se llegue a un acuerdo más favorable fuera. ¿Cómo se puede conseguir? ¿Cómo puede o qué armas tiene la Unión Europea para luchar contra los paraísos fiscales externos a ella? La Unión Europea tendría que tener una actitud mucho más enérgica en su relación comercial. Si se sabe desde la Unión Europea que determinado país esconde una parte muy importante de las grandes fortunas y de los grandes beneficios de las transnacionales en la relación bilateral comercial, pues hay que penalizar esos países. Si hubiera una penalización, claro, un código de conducta establecido a nivel internacional, eso estaría resuelto. Pero insisto, es que no se quiere resolver porque forma parte del sistema corrupto. En la Unión Europea, yo creo que en estos momentos, según Oxfam, en estos momentos oculta 2/3 partes de todo lo que es el dinero que no aflora de las grandes fortunas. Esto supondría una tributación de 120.000 millones de euros en impuestos en todo el mundo, un aporte directo. Pero si además los estados de la Unión Europea no solamente no dan ningún paso, sino que en el caso, por ejemplo, de España, el gobierno del Partido Popular lo que hace es una amnistía fiscal, pues se da un mensaje totalmente diferente al que queremos dar. Es decir, que el que no tributa, el que esconde el dinero público, tiene que ser penalizado, pero penalizado y perseguido. Pero no se le puede regalar en una amnistía fiscal ese dinero que oculta y que no se permite con sus tributos poder aguantar la sanidad pública, la educación pública, ¿no? ¿Están de acuerdo en que no se persigue suficientemente los delitos fiscales? Bueno, yo creo que se persiguen los delitos fiscales, que se puede hacer más y con más ahínco. Yo creo que, por supuesto, respecto a la amnistía fiscal, yo creo que es un concepto jurídico que no
que no existe en España. O sea que yo creo que lo que ha habido ha sido una regulación fiscal, que entiendo las críticas del señor Meyer, pero yo creo que no es solo desde un punto de vista legal el que hay que perseguir el fraude y la evasión, también es importante la concienciación de la ciudadanía de que es importante tributar, pagar los impuestos, y yo creo, y decía antes también, que una crisis económica también es una oportunidad para legislar, para evitar el fraude o minimizar el fraude fiscal y la evasión fiscal, pero también para concienciar a la ciudadanía a este respecto, porque sin concienciación será difícil que al final se evite el problema. Pues suena muy bonito lo de recuperar ese billón de euros, pero ¿se atreverían a hacer alguna conjetura sobre si realmente se puede recuperar esa cantidad y en qué plazo se haría? Bueno, los planes, como dije antes, serían el 50% para el año 2020. Se está hablando de que la directiva de ahorro pueda aprobarse este mismo año, con lo cual sería un paso muy importante, pero aparte de los paraísos fiscales y la transparencia económica, lo que tenemos es que avanzar, y ahí yo puedo estar en parte de acuerdo con Billy Meyer, tenemos que avanzar en el proceso de unión fiscal en la Unión Europea, porque uno de los problemas que tenemos en muchas ocasiones no es tanto de fraude como de ingeniería fiscal. Las empresas que tienen modelos de negocio en distintos Estados miembros tratan de articular su ingeniería fiscal de forma que contribuyan en los estados con menor carga fiscal. Claro. Y lo que se pretende es que allí donde esté el negocio, pues se pague también el impuesto correspondiente y por lo tanto es necesario establecer mecanismos para que los precios de transferencia sean equilibrados y avanzar en los procesos de armonización fiscal en el ámbito de la Unión Europea. Yo mismo he propuesto una enmienda que se ha aprobado en la resolución sobre evasión y fraude fiscal para que se estudie la posibilidad de una imposición europea en aquellas actividades de carácter transfronterizos, en negocios de carácter transfronterizos y en el comercio electrónico. Estamos viendo estos días como son muchas veces las grandes empresas tecnológicas las que hacen fórmulas fiscales que permiten, obteniendo enormes beneficios, no pagar los impuestos que les corresponden. Y esto realmente es un escándalo y creo que debemos ir también contra la ingeniería fiscal agresiva. ¿Es Chipre el último país rescatado por la Unión, un paraíso fiscal, aunque su presidente lo niegue? Bueno, yo creo que lo han negado los dos presidentes, el anterior presidente y este presidente, que son de fuerzas políticas totalmente distintas, ¿no? A mí me parece que es injusto la clasificación de la República de Chipre como paraíso fiscal. No tiene nada que ver con el montante real de evasión fiscal que tenemos en la Unión Europea, como Holanda, por ejemplo, que es una realidad incontestable, o el Reino Unido, Gibraltar, en el territorio del Estado, ¿no? Y por lo tanto es injusto. Ahora, yo permítanme, retomando la intervención de Antolín, yo soy muy pesimista si no se cambia todo el tinglado montado en la Unión Europea, en donde la regulación, donde la intervención pública de la economía y el control se hace imposible. Y sin control público de la economía es imposible, porque esto es la selva, esto es la barbarie, sálvese quien pueda. Se tenía que haber regulado para evitar la estafa financiera y se ha jugado con los ahorros de millones de personas y no pasa nada. Tendremos ocasión de ver si en esta ocasión tenemos razones para no ser tan pesimistas, pero vamos a dedicar los últimos segundos casi de este debate para hablar de otro asunto. La semana que viene se conoce si Bruselas concede oficialmente una prórroga de 2 años a España para que ajuste el déficit. ¿Creen que se lo va a conceder finalmente? Yo no tengo ninguna duda de que nos van a conceder 2 años más, que se sumaría al año adicional que ya nos concedieron, y yo no tengo ninguna duda que así va a ser, y creo que es la prueba de que España empieza a generar confianza no solo en los mercados, pero también entre las instituciones europeas. Por tanto, si en el momento que se confirme será una buena noticia. ¿Están de acuerdo? Bueno, yo creo que afortunadamente están empezando a darse cuenta de que este ajuste que se ha puesto tan rápido pues tiene unos efectos negativos. En muchas ocasiones, para conseguir un mayor equilibrio de déficit, las políticas no son de este ajuste desproporcionado que se está realizando, sino unas políticas de consolidación racional, con ritmo adecuado y además con apoyo europeo, y en esa dirección es donde hay que ir. Billy Meyer. Bueno, nosotros que no reconocemos ninguna autoridad, ni al Fondo Monetario, ni al Banco Central, ni a la Comisión Europea, que son burócratas que no los ha elegido nadie. Por lo tanto, nosotros negamos la mayor
no reconocemos ninguna autoridad y tampoco reconocemos el cambio constitucional que se ha hecho entre PP y PSOE con autoridad y alevosía para reformar la Constitución, para hacernos creer a los españoles que lo primero que hay que hacer es pagar la deuda, antes que garantizar los servicios públicos de la salud y la educación. No compartimos ese golpe que nos ha dado la Troika y por encima de la soberanía nacional no reconocemos a ninguna autoridad. ¿Quién es el Fondo Monetario, el Banco Central y la Comisión para decir qué es lo que tenemos que hacer en España? ¿Quién es? ¿Dónde está escrito? ¿Quién los ha elegido? ¿Quién ha elegido al Fondo Monetario Internacional o al Banco Central Europeo? No, no estamos de acuerdo. Pues intentaremos darle cabida en un próximo debate también a este tema y solo me queda agradecerles que hayan compartido conmigo este espacio y haber venido aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias.